el corazón del condado de Treviño, la vida de una villa se apagó hace 80 años. Cuentan que sobre este lugar pesa una maldición, cuna de psicofonías, punto de encuentros ovnis y de trágicos sucesos. ¿Qué oculta tras sus derruidos muros el pueblo maldito de Ochate? Ni en la provincia de Burgos ni en Castilla y León hay otra cosa similar. Quizás ni en el resto de España. Psicofonías, se han dado muertes, se han dado epidemias, se han dado fenómeno ovni. Quizás sea sugestión, no lo sabemos, pero el misterio está aquí. Hay mucho que todavía no sabemos de este pueblo, de esta comarca, de esta zona del condado de Treviño, y que yo creo que con el tiempo y gracias a los estudios que se están realizando podrán salir a la luz. He intentado grabar psicofonías en este lugar, no he obtenido resultados, pero hay gente que sí que las ha grabado y sí que las ha obtenido. Unas profecías y un nombre propio, Juana Hernández, la Moza Santa. La historia de la Peña de Francia y de la provincia de Salamanca no sería la misma de no ser por esta misteriosa mujer que paseó su fe por las calles de Sequeros. Donde vivió Juana Hernández, la profetisa, la Moza Santa. Había gente que cuando los enseñábamos solían coger cachitos hasta que un día los vi yo y a una señora se lo quité y lo puse abajo. Se supone que estas cruces pueden coincidir con las 3 luminosidades que la Moza Santa vaticinó. Dijo que al atardecer del día 3 de mayo se vería a la línea del horizonte en el cielo caer 3 señales luminosas. Y se desplomó todo el tejado. ¿Cómo me libré? Pues no lo sé. Eso, la Moza Santa que puso la mano. Luces, avistamientos, apariciones, epidemias y psicofonías. En las mágicas y misteriosas tierras del condado de Treviño, estas palabras adquieren un especial significado. Es aquí, en un territorio rodeado de tierras vascas, entre las localidades de Imiruri, Aguillo y Ajarte, donde un lugar aparentemente sin vida, silencioso y abandonado, se ha hecho con un hueco entre los 8.166 municipios que forman España. Es Ochate, para muchos, el epicentro del misterio en Castilla y León. Nos preparamos para adentrarnos en este territorio desconocido junto a Julio César Rico, una de las personas que más sabe y ha estudiado sobre este lugar. Julio, a nuestra espalda el famoso pueblo maldito, Ochate. Ochate. ¿Dónde está Ochate, para los que no lo conocen? Ochate está en la provincia de Burgos, en el condado de Treviño, casi ya pegando al límite con la provincia de Álava, muy cerquita de la ciudad de Vitoria, apenas a 14 kilómetros, un enclave de Castilla y León situado dentro del País Vasco, y Imiruri está a 2,5 kilómetros de Ochate. Cuando Ochate se vacía, los pocos habitantes bajan a Imiruri. También al otro lado se encuentra Uzquiano y San Vicentejo, que son las 3 poblaciones más cercanas a Ochate. ¿Es fácil alcanzar Ochate? El acceso no es fácil. Al quedar despoblado, prácticamente todas las vías de comunicación quedan cerradas. ¿Cuántas veces has visitado tú este lugar? Pues unas cuantas. 6 o 7 veces sí que he estado aquí. Es un sitio que despierta mucha curiosidad para la gente. ¿Es un lugar tan especial como se dice? Es un lugar especial. Para el investigador de fenómenos paranormales lo reúne casi todo. Psicofonías, se han dado muertes, se han dado epidemias, se han dado fenómeno ovni. ¿Conocemos qué esconde este lugar? Lo recorremos. Fue la revista Mundo Desconocido la primera publicación paracientífica publicada en España la que redescubrió este lugar y volvió a colocar en el mapa a este despoblado, del que apenas queda una torre y algunos restos de lo que hace décadas fue un pequeño pueblo. En enero de 1982 dedicó un amplio reportaje a la aparición de un ovni en el condado de Treviño.
Es cierto que Ochate hasta los años 80 pasa prácticamente desapercibido, por no decir completamente olvidado. En ese momento alguien hace una foto, aparece aquí, en este mismo lugar, un ovni. Eso decía Prudencio Muguruza, que en un 24 de julio de 1981, paseando por esta zona con su perro, descubre una luz y toma una fotografía justo encima de la torre de una luz potentísima, lo que aparentemente puede parecer un ovni, un objeto volador no identificado. Esa foto no se queda en la cámara. Se la pasa a Juan José Benítez. Juan José Benítez es un periodista, se especializó en el tema este de fenómenos paranormales, fenómenos ovni, se entrevista directamente con Prudencio Muguruza y es una fotografía que da la vuelta al mundo. Esa fotografía la compra hasta la mismísima agencia EFE. Sí, la compra la agencia EFE. Incluso esa fotografía se pasa a la NASA. Dice ese estudio que la fotografía es real. ¿Es cierto que esa fotografía luego pasó a convertirse en imagen de unos pósters? No solo de unos pósters, sino de la misma revista, la portada de la revista Mundo Desconocido, que es donde se publica ese artículo. Creo que esa fecha, la del 24 de julio, es muy especial. Pues eso dice Prudencio Muguruza, que cada 34 años en este mismo lugar se produce un acontecimiento especial. Estamos a 2 días, hoy, día 22 de julio, quién sabe si podemos encontrarnos con un fenómeno paranormal. Pero fue 3 meses después cuando Ochate saltó a la fama gracias a un artículo de Prudencio Muguruza, Luces en la puerta secreta. Prudencio Muguruza redescubrió estas mismas vistas que ahora mismo tenemos de Ochate. ¿Quién es este señor? Bueno, ahora es una persona ya mayor, es un jubilado. En el año 1981 era trabajador de una entidad bancaria de Vitoria. En Aguillo, en un pueblecito que está aquí muy cerquita, tenía una casa de recreo en el que pasaba largas temporadas. Jamás pensó que podía encontrarse con lo que vio, con el fenómeno que vi que le impactó tanto. Primero fotografía el ovni, pero él se hace famoso por otro artículo, Luces en la puerta secreta. En la puerta secreta, sí, que es el resumen de todas las investigaciones que fue realizando a partir de ese momento. Las diferentes peculiaridades que tenía no solo Ochate, sino todos los pueblos de alrededor, y en el que se centra en la experiencia personal que él sufre en el año 1981. Estamos hablando de la experiencia de un hombre que la sufre hace más de 40 años. ¿Qué tiene Ochate para que todo esto se mantenga vivo? Bueno, Ochate... La verdad es que Ochate lo tiene casi todo. Lo primero es el paraíso natural que supone esta zona de Castilla y León. Pero luego tiene todas esas historias particulares que se han ido transmitiendo por la tradición de padres a hijos, conforma un acervo cultural pues muy interesante y que, bueno, de alguna manera está rodeado de misterio, está rodeado de todas estas cosas paranormales. Los relojes se paran. Las baterías de las cámaras de fotos se descargan. Los teléfonos móviles se vuelven locos. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren esas cosas? Que el subsuelo de Ochate reúna tenga esas fuerzas telúricas raras, extrañas en la naturaleza. Quizás sea su gestión, no lo sabemos, pero el misterio está aquí. Por ejemplo, ahora el reloj me funciona y voy a comprobar el teléfono móvil que... Todo correcto. Parece que por ahora funciona bien. A ver si dentro de 10 minutos, todavía, cuando bajemos y estemos otra vez en Ochate, sigue funcionando igual. Aquel artículo aseguraba que en este lugar luces inexplicables eran capaces de iluminar con la fuerza de un mediodía y que incluso esas luces sirvieron para descubrir un precioso medallón de origen divino aparecido en 1947, con el que el propio Muguruza se fotografió. Esa foto alimentó una de las historias que más interés ha despertado en los investigadores de lo desconocido de nuestro país. Esa foto supuso, sin ninguna duda, el kilómetro cero de la nueva vida de Ochate. Hace 32 años, en este lugar, que está un poquito alejado de Ochate, sucedió un hecho que no se esclareció del todo bien. Eso parece. Se produjo un incendio en esta ermita de Nuestra Señora de Burgondo. Desde el Obispado de Vitoria
Se dijo que había sido un fuego intencionado, la gente de los alrededores también pensaba lo mismo, pero claro, eso era culpar directamente a alguien relacionado con los pueblos de los alrededores que podía haber provocado ese fuego. Nunca se supo. La reparación de esta ermita al obispado de Vitoria solamente le hubiese costado 3 millones de pesetas de la época. Nunca se quiso arreglar y está en las mismas condiciones en las que se quedó prácticamente después del incendio. ¿Puede que no se quisiera arreglar por algo que sucedió en los años 40? Puede ser, puede ser. Aquí sucedió la aparición en el año 1947 de algo milagroso o algo inexplicable. Por lo menos algo inexplicable, sí. Estamos en el interior de lo que queda. Esta es la antigua ermita de Burgondo, Nuestra Señora de Burgondo. En ese año 1947 aquí había ocurrido un acontecimiento cuando menos extraño. Víctor Moraza asegura que vio unas luces y que de esas luces se desprendió un medallón ciertamente bonito, ciertamente bello. Fue un objeto volador no identificado lo que se manifestó, fue simplemente un rayo procedente de una tormenta. ¿Ese medallón dónde se encuentra? Yo no sabría responderte. Ojalá pudiéramos saber dónde está y poder fotografiarlo y tenerlo en nuestras manos. La ermita no se encuentra en el pueblo, sino que acceder a ella es un poco más complicado. Sí, está en el alto. Aguillo está justamente detrás. Aguillo procede también de una voz en euskera que significa un lugar luminoso. En este mismo lugar es donde se produce ese acontecimiento, ese fenómeno con luz. Y si andáramos 1 kilómetro campo a través hacia allí, llegaríamos a un lugar llamado la Legua del Rey. El puerto de Vitoria, hace unos años, era la zona de la Nacional 1 que más accidentes de tráfico registraba. Su cercanía a este lugar misterioso pues deja también ese halo de misterio. ¿Crees en las casualidades? Como las meigas gallegas. Yo no creo en ellas, pero a verlas, haylas. Un lugar fantasmagórico, con un origen incierto y una historia dispersa entre montes y montañas. Ochate tiene todos los ingredientes perfectos para que la imaginación se dispare. La leyenda, popularizada por el banquero vitoriano, aseguraba que Ochate había desaparecido víctima de 3 epidemias, que solamente afectaron a este lugar y que finalmente acabaron con toda la población, parte de la cual fue enterrada en esta misma tierra. Estamos en el interior de una de las pocas casas que queda en pie dentro de Ochate. ¿Por qué Ochate desaparece del mapa? La tradición popular cuenta que hubo 3 epidemias seguidas, la primera en 1860, la segunda 8 años después, en 1868, y la tercera 2 años más tarde, en 1870. Una epidemia de viruela, otra de tifus y otra de cólera. Pero el dato curioso es que solo afectaron a Ochate. Tú has hablado con la gente de los alrededores. Cuando les hablas de las epidemias, lo ponen en duda porque no existen registros médicos ni registros históricos que atestiguen que eso ocurrió de esa manera. Es más, hace apenas 80-90 años, en este mismo lugar también se produjo una 4ª epidemia, según cuenta la gente de los pueblos de alrededor, la famosa gripe española, que también tuvo víctimas. ¿Te has encontrado con algún pueblo que tenga tantas preguntas sin contestar como Ochate? No, la verdad es que no. Ochate reúne todo lo que un investigador pueda pensar, pueda imaginarse. Que yo conozca, ni en la provincia de Burgos ni en Castilla y León hay otra cosa similar. Quizás ni en el resto de España. La teoría de Muguruza y la relación de este lugar con la muerte y con hechos misteriosos pareció confirmarse tras el descubrimiento de esta necrópolis medieval. Un espacio de enterramientos alejados del núcleo principal de Ochate que se encuentra allí, a mi espalda, y sobre un alto. Estas pequeñas tumbas parecen dar a este lugar un carácter misterioso y muy especial. Julio, ¿dónde nos encontramos ahora? ¿Alejados de Ochate? Alejados de Ochate estamos
en la parte sur del pueblo, a la misma altura que el campanario de la torre, en la parte en la que se descubrieron también unos enterramientos medievales. Podemos encontrar en muchos puntos de Castilla y León. El más numeroso sería el de Cuyacabras. ¿Cómo es este enterramiento? Bueno, pues aparentemente parecen tumbas de niño por el tamaño de la excavación, para honrar a los muertos que se excavaban en la roca para que tuviesen el reposo eterno y que no fueran molestados por los vivos. ¿Tienen alguna datación? Probablemente sean del siglo IX, siglo X, incluso anterior. Si tú hubieras sido Muguruza en los años 70, ¿qué hubieras pensado al encontrarte esto y encontrarte el lugar donde has fotografiado un ovni? Primero sería una sorpresa monumental. Ojalá pudiera encontrar yo un descubrimiento así, ¿no? Me gusta la sorpresa, encontrarme con algo nuevo, con algo diferente. No sé si le hubiese dado la misma popularidad que lo dio él, ¿verdad? Yo probablemente a lo mejor lo primero hubiese sido dar cuenta a las autoridades de lo que he encontrado. En aquella época las publicaciones que había sobre este tipo de fenómenos paranormales eran escasas, pero tenían mucha repercusión y quizás por eso en aquella época pues tuvo aquella popularidad lo que descubrió Muguruza. Ojalá pudiera yo ver un ovni, que tengo muchas ganas de verlo, no he tenido la suerte de verlo. Ojalá hubiese podido encontrar vestigios de este tipo. Las supuestas epidemias que acabaron con todo rastro de vida humana aquí en Ochate hicieron que este lugar entrara en la lista de pueblos malditos de España. Desde hace más de 30 años es un lugar de visita obligada para todos los amantes de lo desconocido. Ochate y su Torre de San Miguel son cuna de psicofonías. Estamos en el interior de la Torre de San Miguel, o mejor dicho, de lo que queda de lo que fue la Torre de San Miguel, que es el epicentro de las psicofonías de Ochate. ¿Qué es una psicofonía? Lo primero. Una inclusión de una voz no humana dentro de una cinta magnetofónica o de un dispositivo de grabación digital de los habituales ahora. Tú no la oyes cuando estás en una conversación como la que tenemos los dos ahora. En el momento de reproducir esa grabación sí que la escuchamos. He intentado grabar psicofonías en este lugar, no he obtenido resultados, pero hay gente que sí que las ha grabado y sí que las ha obtenido. En los años 70, en este mismo lugar, hay grabaciones de psicofonías, en concreto una muy famosa, en la que una voz de una niña ordena a la persona que está haciendo la grabación que se marche. En euskera, la voz cámpora es vete, fuera, márchate. Y esa es la inclusión que aparece en esa cinta magnetofónica. Y hay otra también, en este mismo lugar, en la que se recoge qué hace la puerta abierta. Ochate, en euskera, significa la puerta del frío, la puerta del miedo. Una psicofonía grabada en los años 70 a la población le alarmaría o por lo menos le sorprendería. Pues sí, porque hasta entonces poco se conocía del mundo de la psicofonía. Y el término psicofonía haría más referencia a la influencia que la mente puede tener sobre la cinta. ¿Qué parte de sugestión y qué parte de realidad crees tú que hay en todas estas psicofonías? Pues como en todo el mundo de lo paranormal, la sugestión personal sea mucho más cierto que la propia realidad. Y aquí en Ochate puede estar ocurriendo precisamente eso. La explicación de la despoblación de este núcleo puede ser mucho más terrenal. Antiguamente, estas tierras estaban atravesadas por la ruta del vino y el pescado, que unía el Valle del Ebro con el mar Cantábrico. Posteriormente, el tránsito del vino pasó a otro camino real que por una vía mucho más sencilla comunicaba Vitoria con La Guardia, un camino que estaba alejado de Ochate. Se podría decir que un camino dio la vida a este lugar, pero que otro camino se la quitó. ¿Podría ser lógica esta teoría de que un camino se desplaza y hace que un pueblo... Sí, ha ocurrido con muchos pueblos de Castilla. Ochate precisamente fue uno de ellos. Ochate, Imíruri, San Vicentejo, todos estos pueblos de alrededor. Por aquí cruzaba la llamada Ruta del Pescado con las nuevas carreteras que se diseñaron a principios del siglo XX. Se desplaza por las vías modernas. La Nacional 1, que precisamente está muy cerquita de aquí y por eso queda aislado. Pero la historia real de la desaparición de Ochate sí encuentra un punto macabro y escabroso.
En 1934 en Ochate apenas vivían 4 familias y unos cuantos pastores. Entre ellos se encontraba Jacinto Ramírez. Decían que era una persona con un extraño carácter que acabó por ahuyentar a todas las personas que aquí vivían. Esta historia podría parecer un cuento, algo mitológico, legendario, de no ser por una página de periódico. El periódico ABC recogió cómo en Miranda de Ebro, un 27 de diciembre a las 11 de la mañana, Jacinto Ramírez Jiménez, de 32 años, se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil, autoinculpándose del asesinato de Valeriano Trincado, un pastor de 62 años. En este lugar sucede algo relacionado con la despoblación de Ochate. Es lo que aparentemente, y según las crónicas que relata la gente de los pueblos de alrededor, fue un asesinato. Jacinto, un pastor del pueblo, preso de la ira, del rencor, mata a un compañero, también pastor, de esta misma localidad. Primero dicen, cuentan las historias, que a tiros, y que después lo remató a garrotazos. Otra vez la muerte se cruza en el camino de Ochate. Efectivamente. ¿Crees que estos hechos, que son reales, documentados por la prensa, se han perdido merced a...? Pues probablemente todas estas historias paralelas a los acontecimientos de Ochate se hayan quedado en el olvido precisamente por la fuerza que tuvieron los otros acontecimientos, las visiones de Prudencio Muguruza, de Moraza y de todas estas personas que tuvieron experiencias paranormales en este lugar. Desde luego que Ochate algo tiene que tener. Hay mucho que todavía no sabemos de este pueblo, de esta comarca, de esta zona del Condado de Treviño, y que yo creo que con el tiempo y gracias a los estudios que se están realizando podrán salir a la luz. Si aquel negro episodio de la historia de Ochate fue llamativo, más llamativo fue el final de este lugar, la ermita de Burgondo. En los años 40 aquí apareció de manera milagrosa un medallón, pero de nuevo en 1983 la fatalidad se volvió a cruzar en el camino de Ochate. Poco, por no decir nada, queda de aquel pueblo que sirvió de parada y fonda para arrieros. Solo la solitaria torre de la iglesia de la aparición de San Miguel Arcángel, levantada en torno al siglo XVI, parece querer sobrevivir al paso del tiempo. El resto ha sucumbido al poder de la naturaleza y del ser humano. De hecho, la portada de aquella famosa iglesia de San Miguel ahora mismo descansa en Uzquiano. Es esta, la de la iglesia de la Asunción. Fue trasladada aquí en el año 1964, piedra a piedra. Nos encontramos con esta foto, la ermita, Torre de San Miguel, restos de algunas casas. ¿Ha cambiado mucho Ochate desde la primera vez que tú viniste aquí? Hombre, pues cada vez está más deteriorado, la verdad. Pero hay dos impresiones, una la visual y la otra la interna. La primera vez que vienes a Ochate es diferente al resto de las veces, porque vienes a un lugar desconocido, pretendes encontrar el misterio, pero las siguientes veces gana en belleza, pero pierde en misterio. ¿Es habitual que ni siquiera el sol quiera asomarse a esta hora de la tarde a Ochate? Yo la verdad es que en un día de verano como hoy no me esperaba esta cantidad de nubes y de niebla, se está agarrando la niebla al monte. Y también tengo que decir que las veces que he venido a Ochate me he encontrado con un paisaje muy similar a este, de niebla, de frío, porque hace realmente, la temperatura es baja ahora mismo, cuando debería de haber un sol radiante en esta época del año. Otro misterio. Leyenda y realidad se confunden en Ochate. Las epidemias se funden con los asesinatos y los incendios. Los vestigios con el expolio de un pueblo que vio cómo hasta sus piedras se alejaban. Y todo aquello, unido a un terreno misterioso, fue el germen para que 80 años después de su desaparición, Ochate reapareciera en el mapa. ¿Viene gente aquí a Ochate? Aquí viene mucha gente. Todos los días hay muchos curiosos que vienen precisamente pues, a conocer las ruinas, a experimentar también un poquito, a ver qué se siente aquí. Es una pena que haya gente incívica que pues, haya dejado este lugar pues, prácticamente como un basurero. Aparte de ser un entorno misterioso, también es un entorno natural muy privilegiado y sería una pena que se destruyese por este tipo de acciones vandálicas que bueno, pues están a la orden del día.
Ochate ya no tiene censo, no tiene escuela, pero sí tiene alma. Basta con entrar en internet y teclear este nombre maldito para descubrir que sigue vivo. Dijo Faber-Kaiser que había gente que pensaba que la imaginación y la investigación son incompatibles. Seguramente esas personas no se habrían pasado por este lugar, no habrían pisado el suelo maldito de Ochate. La Sierra de Francia esconde entre sus montes y árboles una historia que sucedió hace más de 500 años en una localidad de menos de 250 habitantes. Allí, una mujer virtuosa, en la antesala de su muerte, reveló una serie de profecías que una a una se cumplieron y se siguen cumpliendo. La profetisa Juana, conocida como la Moza Santa, y su historia siguen viviendo en este paraíso 500 años después de su fallecimiento. Entre otras cosas, ella vaticinó la aparición de esta imagen, la de Nuestra Señora, la Virgen de la Peña, y también la construcción de este santuario mariano. Descendemos hasta Sequeros, una villa declarada conjunto histórico hace poco más de una década. Mauricio, la Moza Santa, Juana Hernández, ¿es una vecina de Sequeros más? Es una vecina y es un personaje muy querido. Va dentro de las raíces de Sequeros y dentro de las raíces de los vecinos del pueblo. Si no hubiera existido la profetisa Juana, no hubiéramos conocido a la Virgen de la Peña de Francia. Incluso la Moza Santa sigue viviendo hoy en día de una forma peculiar. Bueno, pues sí, en estos últimos años hemos tenido la posibilidad de rescatar un poco sus vivencias a través de las visitas teatralizadas. La historia no se puede tocar con las manos, pero si venimos a Sequeros, ¿qué es lo que podemos tocar? ¿Qué no nos podemos perder? El entorno del Santuario del Robledo, la ermita del Humilladero también, por supuesto, el Mirador de la Cabezuela es un sitio que no nos podemos olvidar, la Plaza de Toros, los entornos del Parque del Barrero y el teatro, por supuesto, que no se olvide también. Invitamos a todo el mundo a que venga a conocer Sequeros, pero sobre todo esa leyenda de la profetisa. Sequeros y la profetisa Juana son dos partes que forman el conjunto. El acudir a Sequeros, el visitar Sequeros y no conocer a la Moza Santa, pues es un pecado. Este es el lugar donde nació y vivió en el primer cuarto del siglo XV la profetisa Juana, el sobrenombre con el que se conoce a Juana Hernández. Una joven honesta y pura, considerada virtuosa en todos los sentidos. Ella era hija de santos e hija de María y vivió aquí, en esta misma casa que aún hoy se mantiene en pie. Ramón, ahora sí que estamos ante la casa de Juana, de la profetisa. En 1750 esa casa es vendida y se dice que según tradición es donde vivió Juana Hernández, la profetisa, la Moza Santa. Se llamaba la calle de la Peña y enlazaba con la calle de las Matas, comienzo del barrio de los judíos. Aquí había una peña y sobre la peña una cruz. Delante de la cruz rezaba la joven Juana. ¿Delante de esta cruz? No, esta dice puesta en 1976 en honor a la memoria de la joven. ¿La familia de Juana tenía alguna relación con los judíos? No se sabe. Empezaban a darle veneración sin que la Iglesia lo hubiera declarado ni beata ni santa, no siendo que hubiera sido una no santa, sino fingida. Y ese por si acaso, y el sitio, a mí me hace pensar si Juana procede de conversos. ¿Quiénes vivían en esta casa? Su padre Santos, su madre María, una hija mayor que Juana, que se había casado, y un hermano. ¿Era normal una familia de 5 miembros en aquella época? No solo era normal, sino que lo corriente es que tuvieran más.
querida de los vecinos y apreciada. ¿Cómo era Sequeros? ¿Tenía mucha población, poca población? Era un pueblo mediano de la Sierra de Francia. Unos 98 vecinos pecheros que pagaban impuestos. Suponía unos 400 o 500 habitantes. Toda la historia de esta misteriosa mujer, de la que solo se conoce su extraña muerte, fue recogida en este libro, Historia y Milagros de Nuestra Señora de la Peña de Francia. La obra vio la luz en 1567, 143 años después de que la moza santa expirara su último aliento y su última profecía, aunque algunos autores creen que pudo ser impresa mucho antes, en 1544. Unas páginas que, como si de una obra de teatro se trataran, recogen la negra historia de la familia Hernández, un apellido marcado por la fatalidad y por la muerte. En el siglo XIV, la peste bubónica acabó con 1/3 de la población europea, la peor pandemia de la historia de la humanidad. Juana y sus hermanos padecieron décadas después una enfermedad que coincidía en síntomas y en desenlace con aquella letal enfermedad. Pero la muerte de Juana no fue como las demás. 3 días después de que se manifestara la enfermedad, algo sucedió tras esta puerta. Encarna, la muerte de Juana la profetisa no fue una muerte normal. No, fue una peste que entró en el pueblo y entonces murió muchísima gente y entre ellas murió Juana. La madre no quería enterrarla hasta que no llegara el padre, que no estaba en el pueblo. Cuando llegó a los 3 días el padre, Juana en el mismo ataúd se incorporó, dijo: no lloréis por mí, salid a la cruz que tenemos en la puerta donde velaba ella siempre y rezad mirando hacia la Peña de Francia, porque allí caerían 3 cruces. Y en ese momento murió. En algún lugar estará enterrada la profetisa Juana. Están sus restos en la iglesia aquí, que si quieres pasamos a verlos. ¿Se pueden ver? Sí. ¿Vamos para allá? Pues vamos. Justo en el momento de su muerte, extrañas palabras comenzaron a salir de su boca. Algunas personas que se encontraban en la sala creyeron que estaba endemoniada y huyeron, pero allí quedó Pedro Gómez, escribano de la Alberca, y que dio testimonio de las conocidas profecías de la moza santa. Algunas hablaban del tormento que padecerían sus padres por haber heredado una hacienda mal adquirida por un antepasado, pero hubo otras, mucho más inquietantes y enigmáticas en aquel momento, y para aquellas gentes que la escuchaban. A la moza santa se le conoce como la profetisa Juana. Ese sobrenombre por algo le vendrá. Efectivamente, tiene unas visiones y anuncia unos hechos futuros. Es como una sibila. Sequeros se dice cuna de videntes. Una, Juana la profetiza. Otra, una joven que vino a este sitio a buscar leña y halló en un roble a la Virgen titular de este templo, la Virgen del Robledo. Volviendo a Juana, ¿qué profetizó? Dijo que al atardecer del día 3 de mayo se vería a la línea del horizonte en el cielo caer 3 señales luminosas que venían a significar la construcción de 3 monasterios o conventos. El convento de dominicos en lo alto de la sierra, llamado Peña de Francia. En la falda de la misma peña, el de Nuestra Señora de Gracia, la Divina Raquel, y un poco a espaldas de la peña, el convento de San José, el Santo Desierto de San José, de la Orden de Carmelitas Descalzos. ¿La aparición de la Virgen también era una profecía? También era una profecía anterior a la fundación del convento de dominicos. Diez años después de aquella profecía, un peregrino francés nacido en París y llamado Simón Vela encontró, tal y como dijo la moza santa, en este mismo lugar, la imagen de una virgen que había permanecido oculta los últimos 200 años. Era la imagen de la Virgen de la Peña de Francia.
que ahora se encuentra protegida en este santuario a 1727 metros sobre el nivel del mar, un lugar que la moza santa denominó la devota Casa de la Virgen. Un lugar que en 1450 vio terminada su construcción primitiva. Ángel, estamos en el santuario de la Peña de Francia. ¿Cuándo se levanta este santuario? Este santuario se levanta a partir de 1434, cuando el peregrino francés Simón Roland encuentra entre las peñas y peñascos una imagencita de unos 60 centímetros románica de Nuestra Señora de la Peña de Francia que habían ocultado para protegerla de los musulmanes. En 1437 nos llaman a los dominicos para que nos hagamos cargo de levantar la iglesia, la hospedería, para recibir a los peregrinos. Simón Vela era un peregrino francés que nació en París, pero ¿quién era realmente Simón Vela? Se llamaba Simón Roland. Lo de Simón Vela ocurre porque se dice que este buen hombre empezó a escuchar una voz en su interior que le decía: Simón, vela, vela y no duermas hasta que encuentres una imagen mía escondida en la Peña de Francia. Él no tenía ni idea dónde está la Peña de Francia, por eso pasó 7 años buscándola. Hizo el camino de Santiago de Compostela, tampoco recibió ninguna noticia hasta que llegó en 1434 a Salamanca. En San Martín unas buenas mujeres, desde un lugar que se llama La Reverencia, le dijeron: mira, ahí tienes que subir. El hombre todo ansioso subió, y al cabo de 2 o 3 días, entre peñas y peñascos, con gran gozo para él, apareció la imagen escondida, pues siglos antes. Cuentan las crónicas que tras el hallazgo, Simón bajó a Miranda del Castañar y allí encontró a 5 hombres de mucho secreto y verdad, para que fueran testigos del descubrimiento y para que le ayudaran a recuperar la imagen. Ángel, aquí tenemos a Nuestra Señora la Virgen de la Peña de Francia. ¿Cómo es esta imagen? Es de 1890. En su interior es hueca y hay un trocito de la imagen primitiva como una reliquia del siglo X, siglo XI. Cuando la desamortización se llevaron la imagen con la intención de quedarse con la corona. Primero la metieron en una bodega, la imagen, y luego bajo tierra. Y en 1889 aparecieron en el convento de los dominicos de Salamanca, en el convento de San Esteban, y bajo secreto de confesión entregaron los restos de esa imagen románica que era la que había descubierto Simón Roland. Padre, la gente viene aquí preguntando por la historia de la Virgen de la Peña de Francia. Los grandes devotos vienen, pues como han venido siempre, junto a esta gente devota. El turismo estropea un poco el ambiente de estos centros religiosos y lo único que se limita es a hacer fotos por todas las esquinas. La sociedad de hoy tiene necesidad de ambientes de recogimiento, de silencio y de respeto. 10 años después, aquella profecía se había cumplido, pero muchas otras, misteriosas y casi inexplicables, rodean al nombre de la moza santa. José María, justo aquí en el exterior del santuario nos encontramos una roca que tiene 1, 2 y 3 cruces que están pintadas y grabadas en la roca. ¿Qué significado tienen? Pues se supone que estas cruces pueden coincidir con las 3 luminosidades que la moza santa vaticinó, esta en dirección a San Martín, esta en dirección a la Peña de Francia y esta otra en dirección al Valle de las Rocas. ¿Saben quién las grabó? No se sabe. Ahí hay una cruz más. ¿Hay alguna otra profecía? Profetizó que dentro de lo que es el casco urbano de Sequeros habría grandes tormentas, pero nunca habría desgracias personales provocadas por la caída de un rayo. Aquí por lo menos han caído 3 rayos, incluso un incendio. Pero también hay que pensar que esta iglesia está fuera del casco urbano del pueblo. ¿Tú has vivido alguna vez alguna tormenta? Sí. Y yo doy fe de que eso se está cumpliendo. Sucedió pues, en el año 1992. Al llegar a la casa donde vivíamos entonces, vimos que caía el agua por las paredes para abajo. Había una tormenta impresionante de mucho aparato eléctrico, mucha agua, mucho granizo. Entonces yo subí arriba y estaba toda la parte de arriba inundada. Iba a achicar agua, a tirarla por el balcón.
y al tercer intento se rompió la viga principal de la casa y se desplomó todo el tejado. ¿Cómo me libré? Pues no lo sé. Eso, la moza santa que puso la mano. Fuera de Sequeros, pues no es muy conocida, pero los sequereños la llevan en el corazón. Y este es el lugar en el que reposa la moza santa, la profetisa Juana. El santuario de Nuestra Señora de Robledo, un lugar también rodeado de mucho misterio y de mucha leyenda, pues esta calavera y estos huesos aquí custodiados no siempre han permanecido en este lugar. Las crónicas sitúan su primer descanso eterno a los pies de este altar, pero después la moza santa fue trasladada hasta este camarín y en el momento de abrir su primera tumba, algo sobrenatural sucedió. Y aquí es el lugar donde reposa Los restos de la moza santa, que están colocaditos todos por aquí abajo. Había gente que cuando los enseñábamos solían coger cachitos hasta que un día los vi yo y a una señora se lo quité y lo puse abajo. La gente pensaba que la moza santa algún día sería Santa Juana Hernández. Sí, efectivamente, porque vuelvo al visitador del obispado. En uno de sus mandatos prohibió todo culto y toda veneración a estos restos. Había observado que le estaban dando esa veneración sin tenerla reconocida la Iglesia. ¿La gente tiene devoción por la moza santa? Sí, y además todo el mundo que viene quiere que le contemos la historia de la moza santa. Pero abajo me encuentro... Abajo está en los de Simón Vela, que murió, dicen que si de una pedrada o de un golpe en la cabeza. Eso autentifica que efectivamente es el cráneo de Simón Vela. Se le atribuye que cuando abrieron el enterramiento despedía un olor especial. Un aroma que es el de olor de santidad. Estos huesos estuvieron en su tumba, en la zona baja del altar de San Juan, y se sacaron en el 1739. Entonces, los huesos definitivamente, ¿cuándo acaban reposando aquí? Todos los huesos definitivamente a partir de 1834, porque va por partes. Huesos de la moza santa en el 1739. La calavera de la moza santa 1822, desde la Batueca se trajo. Huesos de Simón Vela a partir de 1834. En vida, 10 años separaron a Simón y a Juana, pero ahora Juana, la moza santa, y Simón Vela, el peregrino, yacen el uno cerca del otro. Ahora, ambos siguen recorriendo la Sierra de Francia y haciendo viva una historia con más de medio milenio de vida.